El Señor les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Estamos de vuelta con ustedes, ¿verdad? Transmitiendo por este medio, gloria a Dios, un día de domingo en 20 en la palabra. En esta mañana voy a hablar sobre un tema, un amor incondicional. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermosa palabra para este día, amén, para estos tiempos, cuando la gente de afuera, cuando la gente común, inconversa, está en desconsuelo, está en incertidumbre, gloria a Dios por lo que está sucediendo. Pero nosotros, como hijos amados, como creyentes, tenemos el grande consuelo, aleluya, que tenemos que la realidad o la verdad es que Dios jamás cambia. Así como de esa manera que Dios ama al mundo, ama a las personas en general, amén. Este es un amor que usted y yo debemos de compartir a la gente que está en necesidad allá afuera. Y en esta verdad absoluta y en esta verdad premiante, podemos decir que Dios no cambia, incluye su amor. Sin embargo, hermanos, existen muchos cristianos que luchan en su mente, muchos dudan, amén, porque no se sienten dignos, porque no se sienten merecedores de este amor, porque quizás fallaron, porque quizás cometieron algún error en su caminar con Cristo, aleluya. Pero así definitivamente pueden existir demasiadas personas que día a día están bombardeadas en sus mentes, en sus corazones, con pensamientos como estos: ¿será que Dios puede amarme? ¿Será que Dios, después de haber hecho tantas cosas malas en el pasado, me amaría, me aceptaría? Estos son algunos pensamientos, algunas ideas de las que las personas se preguntan, amén. Otros dirán, me la he pasado renegando de Dios, echándole la culpa de todo lo que me ha sucedido, de mis fracasos, de mis padeceres, amén. ¿Será que Dios puede amarme? ¿Será que Dios puede ir más allá y perdonarme y usarme en sus propósitos? Por supuesto que sí. Dios te ama de una manera incondicional. Pero tenemos un grande problema, aleluya. El mayor problema, hermanos o hermanas, que tenemos es que damos por hecho, damos por sentado, asumimos de que Dios nos ama de la misma manera que nosotros amamos, que Dios nos ama con condiciones, diciendo: si te portas bien te voy a amar más. No, debemos de entender y asumir que Dios no cambia, Dios no es mutable, es inmutable en sus pensamientos, en sus deseos para nosotros, aleluya, y mayormente en su amor, amén. Nuestros sentimientos hacia los demás, hermanos, cambian continuamente, pero los de Dios no son así. Usted podrá tener la seguridad, hermanos, de que habrá escuchado o escuchará por ahí decir personas: oh, es que yo no amo a mi pareja porque me falló, o yo no amo a tal persona porque me traicionó. Sabemos, hermanos, que usted y yo amamos con condiciones. Dígame, hermanos, si esto no es cierto. Nosotros ponemos condiciones al amar a nuestra pareja, al amar a nuestros hijos. Cuando le decimos: mi hijo, si usted se porta bien, si usted hace sus tareas, si usted hace eso, mami y papi le van a querer más. Eso es un amor que condicionamos, y nuestros niños, nuestras personas, nuestros familiares, nuestras familias, crecemos con ese tipo de amor condicionado, amén. A veces le decimos a nuestros hijos: si te portas bien, mami y papi te van a amar más. A nuestros hijos podrán preguntarnos: mami, ¿por qué tú me amas? Y nosotros podemos contestarles: te amo, mi hijo, porque eres un niño muy inteligente, te amo porque haces muy bien tus tareas, te amo porque haces esto, porque lo otro, amén. Esa es la manera en que nosotros estamos enseñando que no amamos a las personas por tal o por ser quienes son, por ser nuestros hijos, por ser nuestro esposo, porque son un regalo de Dios para nuestras vidas, aleluya, amén. Usted, esposo o esposa, le podrá decir a su pareja: amorcito o honey, dulcito, te amo porque cocinas rico, te amo por esto, te amo, pero nunca le podrás decir: te amo por ser la persona que eres, que esa debería ser nuestra contestación, amén. Pero así es el amor fileo, el amor que está condicionado, aleluya. Pero estamos hablando en esta mañana de un mayor amor, un amor incondicional. Dios no nos ama de esa manera. Su amor no está condicionado, hermanos, al comportamiento de nosotros o de la gente, aleluya. Él nos ama porque en sí mismo
Él es amor. Mire, hermanos, si Dios nos dejara de amar, sencillamente Dios no existiría, porque dice la palabra que Dios es amor, aleluya. Y su amor no falla, su amor no es mutable, su amor no cambia, aleluya. Debemos entender, hermanos, que Dios nos ama incondicionalmente, como dice su palabra. Mire, hermanos, de tal manera, como si Dios resaltara una manera más allá de lo inimaginable, una manera más allá de lo incondicional, una manera eternamente. Es el amor ágape, el amor de Dios, que es de naturaleza abnegada e incondicional, aleluya. Vamos a hablar de este amor en esta mañana. Vamos a destacar algunas de las características, óigame, que resaltan este amor magnífico, este amor maravilloso de Dios para nosotros y para la humanidad. Amén. Número 1, su amor es único. Quiere decir, hermanos, que su amor, aleluya, quiere decir que se origina solamente de Él. No proviene, amén, del mundo, no proviene de las personas, no viene de otro lugar, sino viene del corazón de Dios. Un amor especial, un amor único que usted jamás pudiera haber experimentado anteriormente, aleluya. Porque, hermanos, usted podrá decir: yo tengo esta persona que me ama, aleluya, pero quizás esa persona ha amado a otras personas. Quiere decir que no es un amor único exclusivamente para usted, aleluya. El amor de Dios se origina de su corazón, viene solamente de Él. Es un amor único, aleluya. Número 2, es un amor accesible. Este amor, hermanos, es dado a toda la humanidad sin restricciones. Estamos hablando hace unos momentos, aleluya, sobre que nosotros condicionamos, nosotros ponemos restricciones, que podemos decirle: mira, yo te amo más si haces esto. Ponemos restricciones, es decir, ya no te amo si no lo haces. Dios nos ama tan sencillamente, aleluya, porque Él es libre de hacerlo, amén. Él está en su corazón hacerlo, aleluya. Y es un amor accesible para todos nosotros, y eso no se puede comprar, aleluya. Aunque usted va al mercado, usted va a decir: bueno, yo tengo acceso a tales productos, tengo acceso a tales artículos, ¿verdad? Aleluya. Pero de repente ya no los venden, ya no los tienen, aleluya, y ya no están accesibles. No, hermano, el amor de Dios está en todo tiempo, en todo momento para usted, amén, aleluya. Número 3, el amor de Dios es incondicional. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Lo que hemos estado hablando, que no depende de nuestra conducta, no está condicionado a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, gloria a Dios. Un amor incondicional que está, amén, gloria a Dios, accesible para todos ustedes, amén, y para nosotros. Número 4, que es un amor inmutable. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nunca fluctúa, nunca deja de ser, gloria a Dios, no cambia. Qué maravilloso es el Señor, amén. Que no solamente tenemos un amor único, no solamente tenemos un amor accesible, un amor incondicional, amén, sino que también tenemos un amor inmutable. Que usted pueda tener la seguridad día a día de que usted cuenta con el acceso, con el amor de Dios. Cuando usted menos piense, hermano o hermana, que usted necesita un abrazo, un cariño, y que las personas lo nieguen, usted tiene el acceso libre al amor y al cariño, amén, a los abrazos de nuestro amado Salvador, aleluya. Ahí en oración usted puede sentir la presencia de Dios y sentir su amor, aleluya, que no cambia. Aunque usted haya fallado, usted se arrepiente, usted viene, aleluya, y Dios le recibe de nuevo, gloria a Dios. Dios no le da la espalda, no le da la cara, aleluya, no voltea su rostro, gloria a Dios. Qué precioso es nuestro Dios. Número 5, su amor es incomprensible. Mire, hermanos, si usted y yo tratáramos de entenderlo, no podríamos, jamás, no cabría nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento está falto para entender cuán grande es el amor de Dios. No puede ser entendido. Dígame, hermano, ¿a quién se le ocurre decir: bueno, por amor Jesús fue a la cruz para salvar nuestras vidas, para perdonar nuestros pecados? Eso, como diríamos, bueno, eso es un poco tonto, ¿no? Pero su amor es incomprensible. Qué maravilloso es que completamente, hermanos, solamente necesitamos creerlo y atesorarlo y vivir en ese amor, amén, vivir en esa victoria de amor que Dios nos ha dado, aleluya. Número 6, recuerde que estamos viendo algunas características, amén, del amor incondicional de Dios. Número 6, es expiatorio.
Mire, hermanos, por ese amor Dios envió a su hijo unigénito. Amén. Para que usted y yo fuéramos salvos, para que usted y yo tuviéramos acceso al trono de la gracia, para que usted y yo tuviéramos una vida nueva y vida en abundante, no solamente aquí, sino también una vida segura, eterna en los cielos. Amén. Ese fue su mayor acto de amor, gloria a Dios, expiar nuestros pecados, darnos el acceso libre. Aleluya. Qué maravilloso es que por ese amor, amén, que es incomprensible, sí, es un tanto que no lo podemos entender, pero que expía, que perdona, amén, y que nos lleva de victoria en victoria. Aleluya. Número 7, es un amor infinito. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que este amor no conoce límites. Este amor no tiene fronteras, vamos a ponerlo así. Este amor, gloria a Dios, trasciende generaciones y generaciones. Habrá personas aquí que me dirán: hermana, mi abuelita era creyente y ese mensaje de amor, ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza fue transmitido de generación en generación en nuestras familias hasta mí. No se ha cortado, es infinito y seguirá trascendiendo en nuestras generaciones hasta que Cristo venga. Amén. Hasta la eternidad, gloria a Dios. Es eterno. Número 8, una de las características del amor de Dios es que es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Hasta la eternidad Dios nos amará, desde la eternidad y hasta la eternidad, desde el principio, aleluya. Dios ha pensado en esta humanidad. Por esa, de tal manera dice que Dios amó al mundo, que lo mandó a su hijo unigénito para que nosotros tuviéramos acceso al trono, acceso. Vino a reparar ese puente que se había destruido, ese puente de comunicación, para que usted y yo tuviéramos, aleluya, acceso libre a la presencia de nuestro amado Dios. Número 9, este amor es perfecto. No necesita, hermano, que tú o yo le añadamos, le agreguemos, le ayudemos a Dios, aleluya. No necesita que le agreguemos nada. No necesita, miren, hermano, lo más precioso es que no necesita mejoras, no necesita reparaciones. Amén. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios, aleluya, no necesita que usted le ayudemos a estar poniendo condimentos ni especias para que esto se mejore. No. El amor de Dios es perfecto para nosotros, para la humanidad. Bendito sea su nombre. ¿Cómo entender, hermanos, el amor de Dios? Sencillamente, hermanos, la mejor manera de entenderlo es bien ver o viendo cómo Dios se relacionó con diferentes personajes de la Biblia, o cómo Dios se está relacionando con las personas hoy en día. Aleluya. Si usted es de las personas que lee la palabra del Señor, va a encontrar en algunos diferentes capítulos de Mateo, en Mateo 14, Mateo 16, Mateo 26, aleluya, donde relata una historia preciosa, una historia, la historia de Pedro. Vemos, hermanos, a este hombre intrépido, vamos a decirlo así, un poco atrabancado, audaz, y en muchas ocasiones hasta un Pedro insensato, aleluya. Insensato porque digo, al tomar decisiones muy repentinas, muy atrabancadas, vamos a decirlo así, porque, hermanos, después de que Dios o Jesús, perdón, hizo el llamado a Pedro, Pedro gozó del amor de Dios, gozó de ese amor incondicional, gozó de ese amor perfecto, aleluya. Aún así, Pedro negó no solamente una vez, sino negó 3 veces al Señor, aleluya. ¿Qué trato de decir con esto? Que como seres humanos fallamos, que como seres humanos fracasamos en algunas áreas de nuestra vida. Podemos atrevernos a negar a Dios cuando decimos que Dios no nos ha contestado alguna necesidad, cuando decimos, hermanos, que Dios no ha sido presto a nuestra necesidad, aleluya. Y decimos, pues ¿dónde está Dios? No que Dios es, no, hermanos. Dios está ahí presto para auxiliarnos en todo momento. Nunca le dio la cara a Pedro. Mire, hermanos, qué maravilloso, hermanos, aleluya, que después de la resurrección Jesús específicamente se acercó a Pedro para iniciar un proceso de restauración.
Jesús, aleluya, buscó a Pedro, aleluya. A veces pensamos que el amor de Dios se expresa en pura ternura, en amor dulce. No, 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 hermanos. Dios también expresa su manera, no solamente tierna, pero también Él corrige, también Él disciplina a sus hijos. Es un bien nuestro, hermanos, cuando Dios utiliza tiempos difíciles, cuando Dios utiliza a veces fracasos para moldear nuestro carácter, y más aún va allá, más allá, para capacitarnos para la obra, para el ministerio. Mire, hermano, lo que hizo con Pedro, aleluya. Después de que Pedro experimentó el amor de Dios, después, y Pedro tuvo fracasos, tuvo Pedro algunas acciones atrabancadas, aleluya, y luego le negó, pero Jesús le buscó, aleluya, para restaurarle, para iniciar un proceso, amén, y enseñarle que él podía amarle a pesar de las circunstancias. No se diga Zaqueo. Amén. Encontramos en Lucas 19, 1 al 10, gloria a Dios, un personaje sin igual, gloria a Dios. Este hombre que trabajaba en el puesto de cobradores, era el capitán, podríamos decirlo así, amén, de los impuestos, cobradores de impuestos, perdón, para el imperio romano, aleluya. Mire, hermanos, cuando Jesús le vio en ese árbol, Jesús no vio al cobrador de impuestos, Jesús no vio a un hombre pecador, Jesús no vio, sencillamente le miró con amor y le dijo: a tu casa, estaré en tu casa, llegaré a tu casa, me reuniré, me relacionaré contigo, aleluya. Imagínense, hermanos, lo que pudo haber sido para ese tiempo, el escándalo, que debe haber dicho: bueno, Jesús, este hombre que se declara un hombre de Dios, el Hijo de Dios, ahora está en casa de Zaqueo, amén. Mire qué maravilloso. Esto es lo que hace el amor de Dios. Dice que Zaqueo fue, amén, y restauró, cuatruplicó lo que supuestamente había robado o estafado a las personas, aleluya, porque eso es lo que hace el amor de Dios. El amor de Dios restaura, regenera, aleluya, levanta y cambia nuestras mentes, nuestras vidas radicalmente. Mire, hermanos, si usted es de las personas que declara haber conocido el amor de Dios y sigue en su mismo caminar, créame que no le ha conocido lo suficiente, aleluya, porque nuestra vida debe declarar que vivimos, amén, en el amor, en el perdón y en una vida nueva delante de Dios. Esto es lo que hace el amor de Dios en nuestras vidas. Jesús fue a la casa de Zaqueo. No solamente, hermanos, restauró su vida, yo creo que profundamente que la vida o la familia de él pudo haber sido llamada también, amén, para el reino de los cielos. Veamos a un hombre, hermanos, Bartimeo. La historia de Bartimeo usted la encuentra en Marcos 10, amén. Un personaje, hermanos, que era considerado un donadie, un personaje que podríamos decirlo así, un estorbo para la sociedad en ese tiempo, hermanos, porque los mendigos sencillamente eran considerados nada en esa época. No podían trabajar, hermanos, no podían tener una vida cotidiana normal debido, a su condición, aleluya. Estaban a la misericordia de la gente. Podían recibir compasión y ayuda, limosnas, ¿verdad? Pero nunca podrían recibir atención y mucho menos reconocimiento. Pero ¿qué sucede? Jesús pasa por ahí. Bartimeo no solamente, hermanos, llama la atención de Jesús, sino que también le reconoce y le pone en alto, le da no solamente la sanidad, sino también le ofrece su amor y su perdón, aleluya. Miren, hermanos, Bartimeo hace todo lo posible por llamar la atención de Dios. Y lo más maravilloso, hermanos, no es que haya recobrado la vista, no que haya recibido, amén, sanidad, sino que recibió lo más especial. Un amor que le dio significado a su vida. Un amor que lo cambió todo. Amén, gloria a Dios. Podríamos hablar en esta mañana de la mujer encontrada en adulterio. Hermanos, podríamos hablar de la mujer samaritana. Podríamos hablar de María y de Marta y su hermano Lázaro, que experimentaron un amor perdonador, un amor sin igual, un amor, amén, infinito, gloria a Dios. ¿Cuántas historias, hermanos, nos enseñan el amor de Dios para nuestras vidas? Porque de tal manera amó Dios al mundo, de una manera como lo hemos visto en esta mañana. 9 aspectos, 9 características, 9, hermanos, maneras de Dios amar a la humanidad. Muchas personas se pueden sentir insignificantes, muchas personas se pueden sentir no amadas. Dios sabe exactamente cómo te sientes.
Y ahí donde está usted en esta mañana, ahí donde usted se encuentra en esta mañana, déjeme decirle que Dios no ha quitado los ojos de encima de usted. Dios no ha vuelto su cara o su rostro de usted. Su amor por usted y por mí no ha cesado. Su amor por esa gente que está allá afuera no ha cesado, hermanos. El hecho de que Dios nos ama es innegable, no lo podemos negar, no lo podemos esconder. Lo dice en su palabra, hermano, y lo demostró en esa cruz. Lo que debemos de hacer nosotros es aceptar en fe, aleluya, que Él nos ama. Y cuanto más decidamos, hermanos, creerle a Dios en vez de hacer caso de nuestros pensamientos que nos acosan diariamente o nuestros sentimientos, más fuerte se volverá la certeza de que Dios nos ama y experimentaremos la vida gozosa, amén, que Dios ha dispuesto para nosotros. Dios te llama a bendición. Dios te ha hecho un llamado especial. Dios te ama incondicionalmente, amén. En esta mañana dejo esta palabra en tu corazón. Dejo esta palabra para que la medites. Y cuando vengan los momentos tristes, cuando vengan los momentos que te agobian, pensarás que quizás el mundo te ha dado la espalda, que quizás tu familia te ha dado la espalda, pero Dios no te ha dado la espalda. Dios está ahí para ti. Recibe un abrazo de Dios, recibe el consuelo de Dios, recibe su amor incondicional. Oremos. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias. Gracias, mi Dios, porque habremos muchos, Señor, que te hemos reconocido y que hemos experimentado ese amor. Que cuando, Señor, el mundo rechazó nuestras vidas, que cuando las personas de allá afuera nos dañaron y sentíamos que nadie nos amaba, tú viniste con tu amor, con ese amor sin igual, con ese amor incalculable, inimaginable, Señor, aleluya. ¿Cómo podríamos pensar que alguien amaría nuestras vidas en la condición que estábamos, Señor? Solamente proviene de ti, porque tu amor es único. Tu amor es infinito, tu amor es inmutable, Señor, aleluya. Te damos gracias en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Bienvenidos, hermanos, en esta mañana vamos a celebrar a nuestro Dios con estos cánticos, amén. Vamos a decir que tenemos vida en el río de Dios, amén. Te damos gloria y alabanza, Señor Jesús. Existe un río donde fluyen ven. Hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que hago el dolor, agua que una corriente que agita en mi interior, llega a desbordar el corazón de Dios. Fluye, fluye, cubre toda mi ser, sé una
que hemos sentido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, vamos, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu Sí, Señor Jesús, consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, vamos, nadie como tú, oh, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tu camino y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Sí, Señor Jesús, tu verdad. Vamos a cantar. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Vamos a cantar. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra
nosotros en esta mañana. Te alabamos, Padre. Qué bueno es nuestro Dios. En totalidad aquí rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Sí, Señor. Tómalo, mi buen Señor. Vamos a dar a todo nuestro Dios. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Cántalo, los hermanos, en tu casa. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti rendimos, Señor, en esta mañana. Rindo alma y corazón. Sí, Señor. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Una vez más, cántalo. En totalidad a ti nosotros rendimos alma y corazón. No tenemos nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Sí, Señor.
bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, bendiciones para todos ustedes. Qué gusto de estar una vez más en sus casitas a través de este medio. Gracias, hermanos, por escucharnos, por recibirnos, por participar, hermanos, a una distancia de los cultos, los servicios en línea. Bastante tiempo ya, hermanos, llevamos así, pero, hermanos, estamos confiando, como les informé el miércoles pasado, que ya muy pronto parece que las cosas están cambiando, que ya muy pronto podemos reunirnos. Estamos trabajando en ello. Yo creo que ya para el miércoles les tendremos ya una fecha definitiva. Habíamos dicho que el día 31 de mayo, hermanos, es la propuesta que hay ahorita en este momento. Si no hay ningún cambio, yo creo que lo vamos a mantener. Pero recuerde que las noticias están cambiando día a día, se nos dan nuevas se presentan nuevas situaciones. Entonces, hermanos, pues hoy domingo, gracias a Dios por la palabra del Señor que nos dio la hermana Rosy. Recuerde que estamos ayudando a nuestro hermano Humberto Cabezas. Él ya pronto volverá. Y luego, hermanos, también la alabanza pues ha sido pregrabada también, la adoración, y gracias a Dios por los jóvenes, los hermanos que son participantes. El Señor ha sido muy bueno y nos ha bendecido. Así que hoy domingo 17 de mayo, hermanos, pues le vamos a dar ahora también a la palabra del Señor en esta exposición tan linda que tenemos. Así que les voy a pedir, por favor, amados, que me acompañen en Lucas capítulo 17, versículo 5 al 6. Si es usted tan amable de acompañarme a Lucas capítulo 17, versículo 5 al 6. Vamos a estar hablando sobre la medida de la fe. Si la fe se puede medir, si la fe se puede o se da por medida. Muy interesante esto, porque hay versículos para las dos áreas, para decir que la fe sí tiene medida, puede ser grande o pequeña, o la fe simple y sencillamente nomás es la fe sin medida. Vamos a hablar sobre este tema muy interesante. La palabra de Dios dice, una vez más, Lucas 17, 5 al 6. Y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería, Qué interesante. Los apóstoles le están diciendo al Señor, aumentanos la fe. Como si la fe que ellos entendían en ese momento era una fe pequeña que tenía que engrandecerse. Era una fe limitada que ellos pensaban que podía ser una fe aumentada. Entonces le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la cantidad, el volumen, aumentanos el poder, la fuerza. No sé lo que ellos estaban tratando de decirle al Señor, hermanos. Entonces los discípulos, la cuestión es que los discípulos pidieron más fe al Señor. Ahora bien, ¿por qué le estaban pidiendo más fe? Bueno, es que en ese momento se estaba hablando de un tema bastante difícil, escabroso de entender, de desarrollar, de desenvolver, hermanos. Y era el tema era sobre el perdón. Hay muchas cosas que son fáciles de entender, pero esto del perdón, hermano, no es tan fácil de entenderlo, aunque se diga, aunque en ocasiones la gente diga, sí, yo ya perdoné, yo sé perdonar. Hermanos, a la larga se da uno cuenta de que muchas personas no lo entendieron, no lo ejercitaron, no lo hicieron, no perdonaron. En este caso se hablaba de Jesús, les estaba diciendo, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, estoy leyendo textualmente la escritura en el capítulo 17 de Lucas, versículo 3 en adelante, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti,
7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice el Señor Jesús, perdónale. Entonces 7 veces al día volviese otra vez a ofender, volviese otra vez a pecar contra ti, pero esas mismas 7 veces se arrepintiese y volviese otra vez a pedir perdón, nosotros tenemos que perdonarle. Ahora, se perdona una vez, 2 veces, 3 veces, pero 7, y ahora no solamente 7, pero el mismo día. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de enseñar a nuestro Señor Jesucristo? Lo que está tratando de enseñar es que siempre se debe de perdonar en toda condición y en todo momento. Siempre. No es algo que se puede, hermanos, esto reservar para otro día, algo que se puede justificar, algo que las personas dicen, bueno, vamos a negociar el perdón. Tal vez te pueda perdonar esto, pero esto no. No, lo que el Señor Jesús está diciendo es que se tiene que perdonar, deberíamos de perdonar, y el perdón es darlo sin fastidiarnos y amargarnos personalmente. Entonces, en ese contexto es donde los discípulos, hermanos, comienzan a preguntarse, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién podría, después de tanta ofensa, una tras otra, en el mismo tiempo, en el mismo día, perdonar? Se necesita para ello una fe gigantesca, una fe grande. Solamente un héroe de la fe podría de alguna manera tener la capacidad de tener el amor y la paciencia, el dominio propio suficiente para que a alguien que lo está provocando una y otra vez, 7 veces durante un día, que continuara hostigando, que continuara molestando, que continuara pecando, arremetiendo contra tu persona, y luego que tal vez hasta usara la excusa para decir perdóname, y dice las palabras del Señor, debe de ser perdonado por ti. Y esto verdaderamente se vuelve como un imposible. Pero recuerden lo que la misma palabra del Señor nos dice. Porque no hay nada imposible para Dios, hermanos. Eso está en Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Quiere decir que Dios nos puede dar la capacidad para poder perdonar, aún hasta esos límites, aún hasta ese elevado grado ese elevado grado de provocación tan tremenda, hermanos. Entonces, aquí es donde entra ya, hermanos, la pregunta de lleno. Quiere decir entonces que la medida, que la fe se puede medir, tiene medida. Quiere decir que en ese momento los discípulos pensaron, se analizaron lo que las palabras de Cristo dijeron. Bueno, personalmente yo no podría hacer lo que Él me está pidiendo que yo haga. Personalmente no creo que yo tendría esa paciencia. Señor, entonces quiere decir que necesito más fe, necesito que me lo aumentes. Y la manera extraordinaria como el Señor Jesús le responde, diciéndoles a ellos, diciéndoles de la siguiente manera: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, redució la fe que ellos pedían al tamaño de un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña existente que se conoce o que se entiende, hermanos. Mire, estamos hablando de su tiempo. Entonces, amados del Señor, ¿se puede la fe agrandar para que verdaderamente sea eficaz, para que el milagro suceda? Cuando ellos piden esto, Cristo la reduce, la limita. Dice, pequeña una fe puede hacer que se arranque un árbol
y se tire a la mar. En otros textos dice que se arranque la montaña completa y se tire a la mar. Entonces, la fe no tiene que ser ni grande ni pequeña, sino que más bien, hermanos, cómo la fe se debe de entender y cómo la fe se debe de vivir. Ahora bien, antes de continuar, tenemos que mirar los ejemplos de la medida de la fe o cómo la Escritura lo enseña. Por ejemplo, hermanos, Pedro, hermanos, el Señor Jesús le dio una reprensión porque Pedro, dice la Escritura, que falló en su fe varias ocasiones. Pero una de ellas, hermanos, la encontramos cuando caminó sobre el agua. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 30 al 32. La palabra de Dios nos dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿De quién estamos hablando? De Pedro, cuando bajó, cuando Cristo caminó sobre las aguas y Pedro le pidió: si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y el Señor Jesús le dijo: ven. Cuando él se baja, comienza a caminar. Versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Ve, ahora sí el Señor Jesús está usando términos: poca o mucha. Tenía mucha fe al bajarse de la barca, pero poca fe cuando comenzó a caminar. Muy interesante esto, hermanos. Entonces el Señor Jesús le dice: ¿por qué dudaste? Esto quiere decir que la duda apocó la fe, que la duda limitó su fe, que la duda disminuyó su fe. Le dice el Señor: ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Dice la palabra en Mateo capítulo 14, versículo 30 al 32. Ese es un ejemplo. Vamos a otro ejemplo. La mujer cananea, hermano, que mucho uso yo de ejemplo a esta mujer. Mire la palabra del Señor. Mateo 15, 27 al 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Usted conoce bien el contexto de esta escritura, hermanos. La mujer fue al Señor Jesús, pero el Señor Jesús le dijo: no puedo yo bendecirte, darte la sanidad de tu hija, porque vine al pueblo de Israel, porque no podemos dar el pan de los hijos a los perritos. Y ella dice: sí, pero los perritos comen de las migajas que se caen de la mesa de los hijos. Y allí en ese momento es cuando Cristo le responde diciéndole: oh mujer, grande es tu fe. Ve, acá le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Aquí le dice: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquel momento. Entonces, hay fe grande, hay fe pequeña. ¿Y por qué el Señor Jesús, cuando los discípulos le pidieron: Señor, por favor, danos, agrándanos, aumentanos la fe, Él los lleva a una semilla de mostaza, a un ejemplo de algo pequeño, pero hay que recordar, hermanos, y aquí es muy importante entender, hermano, que así como pequeño era el grano de mostaza, también de grande era el resultado de ese pequeño grano, de esa pequeña semilla, porque producía un arbusto gigantesco, grande, hermano, que aún las aves venían y hacían nidos. No era una planta pequeña, se convertía, no se cree, hermano, que sea un árbol o que se pueda deducir como un árbol, pero era como un arbusto, y el arbusto era grande. Entonces, amados, hay que ver cuidadosamente lo que los textos nos están hablando sobre la fe. Ahora bien,
Otra escritura es la que tenemos en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Y mire lo que dice aquí la escritura, Romanos 12, 3. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo dice: nadie se exalte a sí mismo, nadie piense más de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha definido a cada uno de nosotros personalmente, sino que tenemos que pensar en nosotros mismos y de nosotros mismos conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí surgen otras preguntas. Entonces, ¿será que Dios le da a unos una fe grande y a otros una fe pequeña? Y ahí, hermano, podemos, hermano, argumentar y podemos tal vez hasta no llegar a un acuerdo entre lo que hoy se mueve mucho entre muchas congregaciones y teologías e ideologías, hermanos, sobre la superfe o la fe grande, o culpar a las personas de que no reciben algún milagro porque les falta la fe, o porque no tienen fe, o porque su fe es muy pequeña. En medio de todo esto podemos insertar esa palabra preciosa del Señor Jesús: si tuvieses fe como un grano de mostaza, como un grano de mostaza. ¿Cómo algo tan pequeño puede tener tanto potencial? Es la manera que tenemos que verla, hermanos. Le voy a decir por qué aquí, hermanos. Porque no se trata del tamaño de la fe, sino sobre quién está puesta la fe, hacia quién está orientada la fe, amados. Y esto, hermanos, nos va a dar a nosotros pautas, porque aun cuando sea una fe pequeña, tiene el potencial gigantesco, grande. Y eso es lo que vamos a explicar, hermanos, que a la hora de ver la gloria de Dios y de ver los milagros, mire, ni la fe grande ni la fe pequeña, sino que es la fe que nace en el corazón, pero que está bien dirigida, bien orientada, y sobre quién está puesta nuestra fe, hermanos. Vuelvo a repetir, no es el tamaño de la fe, sino sobre quién está puesta la fe, hacia quién está orientada. La fe puede ser pequeña o grande, pero la cantidad de fe no altera la sustancia. Otras palabras, la cantidad de algo no altera la sustancia de lo que es o de lo que significa. Si usted tiene un puño de maíz, un puño de trigo, por ejemplo, el trigo no deja de ser trigo si es un costal gigantesco o si es un montón en alguna bodega grande, al mismo tiempo que está en un puño en su mano. Trigo es trigo. El trigo puede ser trigo en mucha cantidad, o puede ser trigo en una cantidad pequeña, pero la sustancia no es alterada ni pierde sus elementos por la cantidad que es. Entonces ahí tenemos que concentrar, hermanos, esta hermosa palabra. La fe, hermanos, puede ser que apenas tú sientas que estás creyendo en el Señor, con todas tus dudas, con todas tus deficiencias, con todos los pensamientos, pero nació en ti el creerle al Señor, hermanos. Ya está el grano de mostaza en ti, hermano, y ese pequeño grano de mostaza, en algún momento que germine, se va a convertir en un arbusto gigantesco, grande. Entonces lo pequeño se hace grande en el Señor, amados. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros verdaderamente saber y entender que esa pequeña o grande fe está verdaderamente sustentada por Cristo? Es de Cristo, es de Dios, proviene de Dios. Él es el autor y consumador de esa fe. Muy bien, es que esa fe tiene que estar acompañada de tres importantes
componentes, hermanos, 3 ingredientes que la fe genuina lleva. Y ahorita le voy a explicar por qué esto, hermanos. Es que mucha gente sí tiene fe, pero la fe que tiene está mal dirigida, mal ubicada. La fe está mal orientada. Hay gente que cree en muchas cosas, pero no en el Dios de los cielos. Esto es importante. Hay gente que tiene mucha fe, hermano, pero ¿en qué tiene su fe? ¿A qué le está creyendo? Y ahora, aquí lo importante es lo que la palabra de Dios nos dice. Jesucristo es el autor y consumador, el que la da y el que la posee y el que la atrae y el que la absorbe. Entonces, todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, hermano, porque en ese nombre es dada la salvación y es dada toda la bendición. El Señor Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado. Entonces, amados, no importa si tu fe en este momento sientes que es fe pequeña o fe grande, o como dicen algunos predicadores, la superfe que debes de tener, la superfe para atraer bienes, para atraer cosas materiales, para hacer cosas super milagrosas. Amados del Señor, cuando el Señor Jesús nos pone, Él nos dice: si solamente fuese un pequeño grano de mostaza, pero ese grano de mostaza tiene que tener estos 3 importantes componentes, hermanos, y vamos a analizarlos. 3, se los doy los 3 y luego vemos uno por uno. Primeramente, confianza. Segundo, fiabilidad. Y tercero, certeza. Pero recuerde, hermano, que esta confianza, fiabilidad y certeza deben de estar puestas en Cristo Jesús. Porque hay confianza, pero puede haber confianza en una economía, en un sistema político. Puede haber confianza en una religión, en una creencia, en una iglesia. Puede haber fiabilidad en un pastor, en un sacerdote. Puede haber fiabilidad en alguna persona, algún hijo, algún padre. Puede haber certeza en algún amuleto, en algún sistema, en algo, aún en la Biblia misma, que mucha gente usa como amuleto en vez de leerla y estudiarla y practicarla. Qué interesante esto, hermanos. Entonces, hermanos, la fe, para que verdaderamente sea de Dios, no importa si es grande o pequeña, tiene que estar acompañada de estos 3 componentes. Primeramente, confianza. ¿Qué es confianza? Una esperanza firme. Estás esperando con firmeza. Estás confiado en el Señor Jesucristo, hermano. Por eso le estoy diciendo que el primer ingrediente, la confianza, es puesta en el Dios de los cielos, es puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando esa confianza es puesta en Él, entonces hay una esperanza firme. El otro es la fiabilidad. Ahora, esta palabra fiabilidad la podemos entender desde 2 perspectivas. Una es garantía y la otra es seguridad. Ahora, cuando Dios da algo o cuando Dios dice algo, su propia persona lo garantiza. Esto es muy interesante verlo desde esta perspectiva y desde este lente. Dios ofreció salvación, mire bien, pero cuando Dios ofrece salvación, Él envía su propia imagen, su propia personalidad, su propia divinidad. Y yo sé que esto es muy controversial para mucha gente, porque hay mucho creyente y muchas personas que a Jesucristo lo han reducido al nivel de profeta, a únicamente al nivel de cierto personaje histórico. Cuando nosotros en la Escritura hemos creído literalmente que el Dios al cual servimos, hermanos, ese Dios ha sido manifestado a la humanidad como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando Cristo viene en la divinidad vestida de humanidad, entonces Dios respaldó, Dios garantizó la salvación con su propia persona. Mire lo interesante de esto, hermano. No puso
la garantía sobre los hombros de un profeta o de un ser humano o de un personaje creado, sino que en sí mismo, en su persona, estableció la garantía. Ahora, si la garantía la está dando la misma persona de la divinidad, el creador mismo, entonces tenemos la plenitud de seguridad, la confianza de la seguridad de que esto no va a fallar. La salvación no falla, la vida eterna no falla. Eso es fiabilidad. Cuando tenemos garantías y tenemos la seguridad de lo que se nos ha prometido es nuestro, lo recibimos, lo poseemos, entonces ya llevamos dos: confianza y fiabilidad. Qué interesante. Ahora, el número 3, hermanos, es certeza. La certeza tiene que ver con el conocimiento seguro y claro. Ya no depende tanto de Dios, pero depende más de nosotros, de conocer nosotros al Dios de los cielos. Ahora, ¿cómo lo conoces, hermano? Conoces a Dios en la relación, en la intimidad que tú tienes con Él. Entre más caminas con Cristo, más le conoces. Entre más oración practicas, entre más adoración y alabanza practicas, más entras en su presencia. Y al estar en su presencia, conoces al Dios de los cielos, conoces, hermanos, su carácter, conoces su personalidad y comienzas a discernir, hermanos, su forma de trabajar, su forma de hacer las cosas, su forma de tratarnos a nosotros. Entonces crece en ti la certeza, que es el conocimiento seguro y claro, una seguridad y una claridad, hermano. Entonces la fe, hermano, debe de llevar estos tres componentes en Cristo: confianza, fiabilidad y certeza. Si estos tres elementos están ahí, esto significa, hermanos, que esa fe, grande o pequeña, viene del cielo, viene de Dios. Y no importa si ya es grande en ti, hermano, pero lo importante es que ya esté en ti, aunque sea de una manera pequeña, porque germinará y crecerá de una manera gloriosa y maravillosa. Espero, hermanos, que me esté entendiendo, porque esto es esencial para este tiempo, hermano. Cuando estos ingredientes no son parte de esta fe, hermanos, entonces la fe está mal ubicada o mal orientada. ¿Cómo una fe está mal orientada o mal ubicada, hermanos? Cuando la fe se basa en los propios criterios personales. Cuando la fe se basa o se orienta o se dirige hacia las opiniones o hacia lo que la gente dice, habla, opina, declara. Hay fe que es puesta sobre seres humanos, sobre personajes. Yo le he dicho en otras ocasiones: ¿cómo sabes que una iglesia es de Dios, es de Cristo? Muy sencillo, hermanos. Si a esa iglesia tú le quitas el personaje principal, que en ocasiones es el apóstol, el predicador, el obrero, la personalidad, la persona que es la imagen de ese ministerio. Si tú le quitas esa persona y esa iglesia cae, la fe no estaba puesta sobre Cristo, estaba puesta sobre la imagen del personaje. Esto es muy interesante entenderlo, hermano. Entonces, vamos a suponer que algo suceda y al pastor le pega coronavirus y se les va. Qué tremendo esto, ¿verdad? Se les va el pastor. Y si la iglesia deja de funcionar y desaparece porque el pastor no está, la fe no estaba puesta en Cristo por parte de la congregación. Estaba puesta en Cristo, no estaba puesta en Cristo, estaba puesta en el pastor. ¿Está comprendiendo cuando una fe está mal ubicada y mal orientada? Cuando la fe está mal en bases equivocadas. Por eso es que puede ser una superfe, pero una superfe o una grande fe puesta en un ser humano, puesta en una idea, puesta en un amuleto,
en una estampita, en una religión, en una imagen, que no, y no en el Dios invisible, en el Dios de los cielos. Entonces, en propios criterios, en opiniones de otros, en objetos, en personas, en creencias, en apariencias religiosas, toda esa fe está mal ubicada. Y hay gente que le tiene fe a la misma fe, ni siquiera a Cristo, ni siquiera a Dios, le tiene fe a la fe. Entonces hay un error muy grande, hermanos, en por qué a veces la fe no es eficaz, y es porque está mal ubicada, mal orientada. Mire, para entender bien esto, tenemos que ir a un ejemplo bíblico, ¿no? Para tener una comprensión más amplia sobre esto. El ejemplo del paralítico en el estanque de Betesda tal vez es el que más luz nos da en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque encontramos a un hombre que no conocía del Señor, no sabía a quién le estaba hablando, tampoco sabía, hermanos, ni entendía lo que era la fe en sí misma, hermanos, y no miramos ni siquiera una gota de fe en él hacia Dios. Ahorita les voy a explicar esto. Y aún así fue sanado. Vamos a verlo, porque ahí nos ayuda a entender cuando es una fe, hermanos, mal ubicada, pero apareció la misericordia del Señor. Bueno, leamos la escritura. En Juan capítulo 5, versículo 4 al 9 nos dice: y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Pongo en perspectiva bien el texto. Imagínense un hombre de 38 años ya paralítico, que ya estaba enfermo. No dice si esa era la edad de él. Dice que hacía 38 años que estaba enfermo. A lo mejor tenía 50, a lo mejor tenía 40. A lo mejor tenía 60, o desde su niñez, o toda su vida, no lo sabemos. El punto es que en el entendimiento que este hombre tenía, 38 años sometido a una enfermedad, estaba paralítico. Ahora bien, cuando Jesús lo vio acostado, dice el versículo 6, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Mire lo que está diciendo. El Señor tuvo misericordia, se conmovió, porque dice la escritura que al ver lo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, y le hace una pregunta, porque el Señor Jesús siempre hace preguntas, hermanos, siempre hace preguntas, y las preguntas son preguntas que incomodan, son preguntas que te hacen pensar, que te hacen discernir, que te hacen, hermanos, buscar respuestas a las preguntas que el Señor Jesús hacía. Le pregunta el Señor Jesús: ¿quieres ser sano? Ahora, obviamente sería una pregunta muy vamos a decirlo así, una pregunta un poco tonta, ¿no? Por ejemplo, sucedió en otra ocasión. Aquel ciego, hijo de David, ten misericordia de mí, Bartimeo, fue traído a la presencia del Señor Jesús, y el Señor Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga? Que no era obvio que quería recibir la vista, pero el Señor Jesús quería escuchar la palabra de él, de su boca. Quiero recibir la vista. Ahora aquí hace una pregunta muy similar. Son 38 años de parálisis, y le pregunta: ¿quieres ser sano? Ahora, no solamente si quería ser sano, pero ¿qué estaba haciendo él en medio de tantos enfermos, en un lugar donde toda la gente buscaba sanidad? ¿Están comprendiendo, hermano, cómo el Señor Jesús es muy específico? Define bien lo que la persona quiere y desea. ¿Quiere ser sano? Señor, versículo 7, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No te pregunté, voy a parafrasear, ¿no? Voy a meter mi cuchara aquí. No te pregunté que si hay o no hay quien te meta al agua. No te pregunté sobre si vas a entrar o no vas a entrar al agua cuando el ángel baje y remueva el agua.
Te estoy preguntando que si quieres ser sano. Ve, hermano, cómo a veces nuestra propia mente nos engaña, aún cuando se nos hace una pregunta, hermano, directa, una pregunta de análisis personal. ¿Quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ahora mi pregunta es: ¿tenía fe este hombre? Qué buena pregunta, había que hacer el análisis. ¿Tenía fe? Bueno, sí tenía fe, pero la tenía mal ubicada, la tenía mal orientada. Déjele digo por qué, hermanos. Porque él tenía fe, por lo menos yo alcanzo a ver, en tres categorías o en tres direcciones. La primer fe que este hombre tenía era que tenía fe en el agua, en que el ángel bajase y moviese el agua. Ahora, hay mucha controversia en cuanto a estos versículos. Alguien dicen que era algo, algunos teólogos dicen que era algo místico, que no era una realidad, sino que ya ve cómo las personas en algún momento, alguien dice: miré un ángel y se movió el agua y fui sanado, y todos comienzan a creer. O cuando hay alguna aparición, o cuando hay algo sobrenatural que aparece y la gente corre. Por eso el Señor Jesús dijo: cuando digan que Cristo se apareció en el desierto, no vayáis. Cuando digan está aquí, no salgáis, porque el Señor volverá del cielo por su iglesia. Entonces, amados, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, y la gente es muy amante de esto. Si hay una luz que refleja algún tipo de imagen religioso, pues la gente reacciona a ello. Ahora bien, no sabemos si era una verdad o no era una realidad. La verdad es, hermano, lo que el texto nos está diciendo: que había muchos enfermos en este estanque. Había mucha gente, y recuerde, no los sanó a todos, sanó nomás a uno. Y esa mucha gente, todos esperaban a que se moviera el agua de una manera milagrosa por un ángel, y que la gente, hermanos, el primero, dice la escritura, el primero que entrase en el agua era sanado. Ahora imagínense si en algún momento algún pajarito llegaba y movía el agua, algún animalito o algo, una burbuja salía y se movía el agua, todo el brincadero de gente, hermanos, sobre el agua. Imagínense al pobre paralítico ahí esperando ese momento, y luego después, hermano, no poder entrar o ser el primero en entrar. Su fe estaba puesta en el agua. Su fe estaba puesta en la agitación del ángel del agua. Su fe estaba puesta en algo místico, inseguro. ¿Por qué? Porque a pesar de que si hubiese tenido propiedades sanadoras el agua, en el momento del movimiento otro se le adelantaba. Entonces, fe número uno equivocada, mal dirigida, una fe mística, puesta, hermanos, sobre algo, hermanos, que era muy inseguro, inestable. Ahora bien, la otra es, hermanos, que esta persona tenía que poner su fe en alguien que le ayudara, en otro ser humano, porque le dice al Señor Jesús: si se mueve el agua, no tengo quien me ayude. Entonces su fe estaba dirigida hacia otro ser humano. Mire bien, hermano, la fe equivocada, hacia lo místico, y luego hacia las personas, hacia los predicadores, hacia los líderes religiosos, hacia las personas, hacia los brujos, hacia las gentes, hermanos, que adivinan, que tiran las cartas, que hacen cosas así, hermanos. Entonces, fe, hermanos, que está mal orientada, primeramente al misticismo, segundo hacia el hombre, y número tres, hermanos, él estaba esperando la oportunidad. ¿Cuánto tiempo llevaría ahí buscando la oportunidad? La fe en las oportunidades. Y esto es muy interesante porque entonces seríamos oportunistas. Hay mucho pueblo que le cree a las palabras
hermanos, de las personas a los momentos económicos, a los booms económicos, le cree, hermanos, a las oportunidades que se presentan. Ahora, no me malinterprete, muchas de esas oportunidades son provocadas por Dios, pero a veces se adora la obra de Dios y no al Dios de la obra. Y esto es muy importante, hermanos. Entonces, nosotros no tenemos nuestra fe puesta en las oportunidades, aunque para nosotros todo lo que sucede es una oportunidad, pero nuestra fe está puesta en Cristo, en Dios. Entonces, no estamos esperando la oportunidad a que se mueva el agua, a que descienda el ángel, a que le podamos ganar a alguien más, a que tengamos una persona que nos ayude. No, hermanos, tenemos acceso al trono de la gracia en el nombre de Cristo Jesús, para el oportuno socorro, para la ayuda, para la sanidad, para la bendición, para los milagros, directa y exclusivamente. No hay intermediarios, no hay formatos, no hay, hermanos, que esperar en alguna palabra de aliento de una persona o de algún testimonio o de algún milagro que alguien recibió para que yo luego vaya y busque y persiga y ande detrás corriendo de mi propio milagro. Fe pequeña o fe grande, no importa. La fe necesita estar orientada correctamente, porque si está mal orientada en oportunidades, en hombres y en misticismo, será una fe con escasos, pero muy escasos resultados, hermanos. Por ello es que a veces, amados, nosotros batallamos, como los discípulos batallaron. Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo: no, espérenme, es que lo que ya tienen es más que suficiente, es el grano de mostaza, porque una fe pequeña puede hacer cosas grandes, hermanos. Ahora, vamos a reducir esto, vamos a aglomerarlo en una sola idea, hermanos. Tu fe puede ser pequeña, pero si ya está ahí, hermanos, y está bien ubicada, tu fe está puesta en Cristo Jesús y cimentada, arraigada en su palabra. Esa fe, hermanos, es el pequeño grano de mostaza que va a hacer grandes cosas para la gloria del Señor. Esa fe que le puede decir verdaderamente al árbol: arráncate, a la montaña, arráncate y échate a la mar. Esa fe, hermanos, que va a hacer cosas extraordinarias. Tu fe puede sanar, tu fe puede hacer milagros, puede suplir necesidades. Tu fe puede volver a traer al hijo que anda descarriado, a la hija que anda descarriada. Tu fe puede traer sanidad a tu cuerpo. Tu fe, porque es una fe puesta, una fe arraigada, una fe cimentada en la palabra, en Cristo Jesús. Su origen es divino, viene de Dios. Él da una medida de fe y conforme esa medida de fe la creemos y se agranda en nosotros, hermanos, y se vuelve poderosa, fuerte, y entonces sí podemos hablar de una superfe, pero no de la que predican allá afuera, sino de la que la palabra de Dios habla, hermanos. Y sí podemos ser faltos, sí podemos fallar, porque Pedro dudó, porque muchos de los discípulos dudaron, hermanos, porque hubo luchas y dificultades, porque aquel hombre que trajo el hijo, se recuerda, aquel hijo que estaba endemoniado y no pudieron sacarle aquel demonio. Aquel hombre le clamó al Señor: auméntame la fe, hazme creer, por favor, porque necesito ese milagro, hermanos. Entonces, amados del Señor, esa fe que tienes es una fe, hermanos, que va a hacer las cosas. Vamos a visionar, vamos a creer lo sobrenatural, porque es una fe bien ubicada, una fe bien orientada, una fe en nuestro Señor Jesucristo. Voy a dejarlos, hermanos, con esta escritura. Mateo capítulo 21, versículo 22 nos dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, mucha gente ha visto este versículo y cuando lo ve se vuelve muy apático hacia lo que el texto dice, diciendo: es que yo ya pedí y no recibí, es que yo ya busqué y no encontré, ya toqué y no se me abrió. Entonces yo no puedo atesorar este versículo. Es que la fe estaba mal ubicada. Reubícala, oriéntala correctamente,
ponla otra vez en el Señor Jesús y practícala y vuelve otra vez al texto y ve a la oración y pídele al Señor creyendo, porque al que cree todo le es posible, porque dice la palabra: y todo lo que le pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Así que reciba esa sanidad, reciba la salvación, reciba ese milagro en el nombre de Cristo Jesús. Reciba, hermanos, la gloria y el poder de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Qué hermosa escritura para esta mañana, hermanos. Les voy a pedir que me acompañen en oración, hermanos, y vamos a pedirle a Dios: aumentanos la fe. Y el Señor Jesús nos va a decir: ahí está el grano de mostaza en tu corazón. Oremos. Padre, nuestra fe desfallece cuando nuestros ojos carnales ven la situación en el entorno, cuando nuestros sentidos acumulan información que va en contra de lo que tú has prometido, Señor. Se nos vuelve difícil, se nos vuelve, Señor, oh Dios, momentos en los cuales la duda se quiere apoderar de nosotros. Y benditas sean aquellas personas, glorioso sea el caminar de aquellas personas que siempre pueden creer. Pero ante ti, Señor, yo vengo y Señor, en una autoexaminación me doy cuenta de que mi fe a veces no es la fe fuerte que quisiera tener en todo momento, que a veces la duda me invade, Señor, que a veces bajo de la barca y comienzo a caminar, oh Dios, y me entra el temor, me entran los miedos, las inseguridades. Pero hoy, Señor, conforme a tu palabra, tomo las promesas que están en ella, Señor, y vuelvo otra vez a reubicar, a reformar. Vuelvo, Señor, a reorientar mi fe, Señor. La vuelvo a poner sobre la roca que es Cristo Jesús. Vuelvo a creer en ti, Señor. Vuelvo, Señor, a renovar mi confianza en ti, mi Dios. Ciertamente, Dios, tendré confianza, fiabilidad y certeza en ti, porque tú lo harás, Padre. Tú harás el milagro que tanto necesito, en el nombre de Cristo Jesús, porque así nos dice tu palabra, Señor. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y no me detendré de orar y de pedir y de clamar a ti por todas las necesidades, por todo lo que hay, Señor, y por todas las promesas que has dispuesto para mí y para la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Espero, hermanos, que haya usted recibido esta preciosa enseñanza, que se haya gozado en esta mañana de domingo, hermanos, allí en su casita, donde quiera que esté. Hermanos, yo entiendo que ya los horarios pues ya no son no se acomodan, ¿no? Ya cada quien puede acomodar su horario para oír el mensaje o tranquilamente para sentarse a verlo a través de la televisión o de la tableta o del celular. Y está bien, hermano, no se preocupe, pero ya muy pronto, si Dios lo permite, vamos a volver. Sus oraciones son importantes, hermanos. Ya muy pronto, a través de la oración, pues estamos pidiéndole al Señor que Dios nos permita una vez más reunirnos. Muy pendiente para este miércoles, hermanos. Hoy domingo pues tendremos junta con los líderes y ya para el miércoles le daremos información. Espero tener un poquito más clara la fecha de reapertura. Propuesta ha sido el día 31 de mayo. Ojalá y fuese el siguiente domingo, que no se mira muy factible, pero está puesta el 31 de mayo. Hermanos, esperemos que el Señor nos abra la puerta. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Sus ofrendas son importantes. Diezmos y ofrendas se siguen recibiendo martes y jueves aquí en la oficina, hermanos. Lo puede hacer a través del internet también, a través de la website, a través de este medio en YouTube, hermanos. Siempre hay información de cómo usted puede participar económicamente. Hermanos, sean fieles al Señor, porque tal vez vengan tiempos muy difíciles y hay que sembrar, hay que sembrar. Ahora para el día de misiones, hermanos, que se acerca ya para el mes de junio, el primer domingo de junio, pues tengo una propuesta que hacerles, hermanos, sobre Venezuela. Ya hay un video por ahí, hermanos, en la website, en donde nuestro hermano Luis Rodríguez les agradece a todos ustedes la participación. 160 familias recibieron, hermanos, alimento.
y él dio una explicación que llevaba la bolsita que se le dio, 160 bolsitas, que era, pues no era mucho, era harina, arroz, aceite, no sé qué más, leche creo en polvo, no me recuerdo, hermano, pero eran productos muy básicos, hermanos, para las familias ministeriales. Venezuela está pasando por un tiempo muy crítico, muy difícil. No solamente el coronavirus está asediando las vidas de los venezolanos, pero el sistema político tiene muchos problemas. La escasez de gasolina, la escasez de alimentos, hay hambre, hermanos. Entonces se enviaron $1000 y yo creo que esto lo vamos a tener que hacer mensualmente, hermanos. Entonces vamos a prepararnos. Yo le voy a estar avisando, pero yo creo que vamos a entrar con una mensualidad bastante fuerte, hermanos, para poder sustentar. Imagínense, el hermano Luis hizo con esos $1000 que llegara alimento a 160 familias, que no resuelve todo el mes, pero les da una ayuda, un apoyo, hermanos. Y no solamente el problema es recibir el dinero, pero ir a buscar, hermanos, los elementos, ir a buscar los comestibles, para luego, hermanos, hacer las bolsas y distribuirlas. Es un trabajo titánico, y pues nuestro hermano tiene esa carga muy fuerte sobre él. Él es el director de las Asambleas de Dios de Venezuela, nuestro hermano Luis Rodríguez, y me parece que la última vez me dijo que había como 2500 iglesias. Ahora imagínense, hermanos, la carga que el hermano tiene. Creo que merece que le ayudemos. Vamos a ver, estamos evaluando las posibilidades, hermanos, pero ya para junio yo le voy a decir, y hermanos, posiblemente venga una recesión, y yo en mi experiencia personal, yo he encontrado que cuando somos fieles al Señor, diezmos y ofrendas, dice la palabra que Él reprenderá por nosotros al devorador. Quiere decir que hoy más que nunca tenemos que sembrar, que ser fieles al Señor, hermanos. Y aún la iglesia, hermano, tiene que esforzarse un poquito más, hermanos, un poquito más, hermanos, en cuanto a esto, para que no nos vaya a faltar, si es que verdaderamente entra esa crisis económica que se está prediciendo que viene. Ahora, la crisis es para el mundo, pero no para los hijos de Dios. Mi hermano Luis siempre me dijo, hermano Javier, nosotros, hermanos, aunque sí estamos dentro de este mundo y dentro de esta economía decadente, nosotros estamos en victoria. Dios suple nuestras necesidades, hermanos, y eso es maravilloso, porque la crisis es para el mundo, pero no para los hijos de Dios. Pero si te comportas como un mundano, la crisis está sobre tu vida. Así que arregla tu vida con el Señor Jesucristo. Muy bien, así que esos son los anuncios ya para junio, para el primer domingo de junio, o ya para el 31 de mayo, hermanos. Estaré dándoles más información que vamos a hacer. Así que sus dádivas son importantes, su participación. Este miércoles daré información y veremos, hermanos, que ya más definido qué es lo que vamos a hacer también. También, hermanos, hoy en la tarde a las 6 de la tarde, no se olvide, hermanos, sintonizar este programa. Ya parezco de televisión. No se le olvide, hermano, ir a YouTube, y a las 6 de la tarde tenemos este servicio vespertino, hermanos. Hay una linda escritura, una linda palabra, hermanos, para usted, hermano. La porción, así se va a llamar este servicio esta tarde. Mi porción es el Señor en mí, la porción que necesitamos. Así que esos son los anuncios, amados. Bendiciones para todos ustedes. Dios les bendiga, el Señor los guarde, los proteja, y seguimos adelante y en victoria en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, santos.